Chicos, buenas tardes. Buenas tardes con todo, ¿me logran escuchar? Jóvenes. Sí, profesor. Sí, ok. Vamos a empezar. Bueno, hoy día voy a hacer un par de ejercicios más referente a lo que es equivalencia notables, ¿ya? Luego empezaremos con la cuarta actividad, ¿ya? Grupal. Muy bien. Ok, ya. A ver, veamos. Mm, A ver, bueno, creo que voy a compartir acá. Ya, vamos a hacer algo de práctica y luego vamos a hacer la actividad. No sé si se logra ver mi pantalla, jóvenes. Sí, profesor, sí se ve. Muy bien, gracias. Ok, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Ya. Eh, bueno, vamos a definir, ya, definir el operador numeral, ok, de la siguiente manera, ¿no? P numeral Q es equivalente, vamos a borrar el paréntesis, mejor para no hacer la confusión. Dice que este P numeral Q ya es equivalente a P o Q y negación de P y Q. Ok, entonces, bueno, ¿no? En este caso lo que les pido es hallar una expresión equivalente, hallar una expresión equivalente, ok, a P numeral Q. Ya, ahí está. Muy bien, entonces empezamos acá. A ver, este P numeral Q, ya, bueno, si nosotros empezamos a realizar esto por medio de una tabla de verdad, perdón, por una reducción o simplificación, ¿no? De leyes lógicas, veremos que es algo conocido, ¿no? Es un conector conocido, ¿no? Una equivalencia lógica conocida. Bueno, acá sería negación de P, y está ahí por ley de Morgan, cambia O, ¿no? Acá me daría negación de Q. ¿Ok? Entonces, acá puedo aplicar propiedad asociativa, ¿no? Sería P o Q y negación de P, ¿no? P o Q y negación de P. Voy a asociar este con el de acá, ¿no? De la conjunción con respecto a la disyunción, ¿no? A distribuir, perdón, la propiedad distributiva, ¿ya? De la conjunción con respecto a la disyunción. Entonces acá sería el primero, o, ¿ya? Esta O de acá. Ahora este con el último, ¿no? Sería O, P o Q y negación de Q. Ya, ahí está. Entonces acá aplicaría absorción, ¿no? Absorción. Tenemos una disyunción y una conjunción. ¿Ok? Aplicando la ley de absorción sería negación de P y Q. ¿Ya? Negación de P y Q. ¿Ok? O, y acá también hago lo mismo, ¿no? Acá tengo negación de Q y acá tengo Q. O sea, la negación de la negación de Q. Entonces, por ley de absorción, en este caso sería negación de Q y P. ¿Ya? Negación de Q y P. Muy bien, y esto de acá, aplicando la ley de Morgan, ¿no? Invertido, vendría a ser P eh, o negación de Q, ¿no? Aplicando la ley de Morgan. O, y en este caso, al negarlo, ¿no? Sería Q o negación de P.
Ya, ahí está. Entonces, puedo ordenar o puedo aplicar ley de Morgan a todo nuevamente, negación de, podría ser acá P o negación de Q, y acá sería I, ¿no? Es como si fuera una factorización del negativo. Y bueno, en conjunto con la ley de Morgan, ¿no? La disyunción cambia a conjunción, ¿ok? Y, y en el otro sería Q o negación de P. Ya, ahí está. Entonces, acá, bueno, esto podemos aplicar lo que es la propiedad conmutativa, ¿no? Puede ser acá negación de Q o P y acá negación de P o Q, ¿no? Propiedad conmutativa. Entonces, esto de aquí, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser Q entonces P, ¿no? Ley de la condicional y además P entonces Q. ¿Ok? Y esto de acá vendría a ser ¿qué? La negación de esto de acá, bueno, pero lo conocemos, ¿no? Que es la ley de la bicondicional, que sería P, sí, y solo si Q. Y nosotros conocemos que la negación de la bicondicional es la disyunción fuerte, ¿no? El disyunción fuerte. Entonces, P numeral Q es equivalente a P o Q, ¿ya? P diferencia simétrica o Q. Ahí está, ¿ok? Entonces, no olvidar, ¿no? Que P diferencia simétrica Q es la negación de la bicondicional, ¿ya? Ahí está. Muy bien, entonces una propiedad también que me había olvidado afirmar en la clase pasada, ¿no? Era, bueno, la distributividad de la disyunción, perdón, de la condicional con respecto a la conjunción. Ya, por ejemplo, bueno, en una propiedad se afirma lo siguiente, ¿no? Que P, entonces, pongamos Q y R, ya, es equivalente a P, entonces Q, eh, y P, entonces R. Ya, ahí está. Entonces, ahora vamos a demostrarlo, ¿no? En efecto, tenemos P, entonces Q y R. Ya, ahí está. Entonces, por la ley de la condicional, esto es negación de P, ¿no? Negación de P o Q y R, ¿no? Negación de P o Q y R. Entonces, acá voy a aplicar distributividad de la disyunción con respecto a la conjunción, ¿no? Sería negación de P o Q, ¿ya? Y negación de P o R. Ahí está. ¿Y esto que es equivalente? Bueno, esto por la ley de la condicional es P entonces Q, ¿ok? Y acá sería P entonces R. Ahí está. Entonces queda probado, ¿no? Que la condicional con respecto a la disyunción se puede aplicar la propiedad, a la conjunción, perdón, se puede aplicar la propiedad distributiva, ¿ya? Cosa que no sucede con respecto a la disyunción, ¿no? Si acá fuera O en vez de I, entonces se tendría que probar, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que sí pasa. A ver, yo creo que sí sucede. O se los puedo dejar para que ustedes lo demuestren, ¿no? Entonces la gran interrogante sería, ¿se podrá cumplir que P implica Q o R, ¿ya? Es equivalente a P entonces Q o Q o P entonces R. Ya, ahí está, esa es la interrogante, ¿no? Con la conjunción resulta. Pues a usted le dejo de tarea probar a ver si es que realmente se cumple, ¿no? Si es que realmente son lógicamente equivalentes, ¿no? Lo pueden hacer así con leyes lógicas o si no con una tabla de verdad, ¿no? No olvidar que este símbolo de la equivalencia lógica es como si fuera la bicondicional. Y si lo prueban mediante una tabla de verdad, tiene que darles al final una tautología.
¿no? Una tautología. Ok, entonces sería aprobado eso, ¿ya? También, bueno, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más que pueda pasar por alto? ¿Ya? Vamos a ver a qué es equivalente la negación bueno, allá. A ver, vamos a ver por acá. A ver. Vamos a poner una rayita así. Ya. A ver, habíamos afirmado de que P, diferencia simétrica Q, es la negación de la bicondicional, ¿no? La negación de la bicondicional. Ya, habíamos afirmado eso, ¿no? Eso ya es una propiedad. Eh, pero vamos a ver esta negativa. ¿Cómo sería en este caso entre P y Q? A ver, vamos a ver cómo se comporta esto de acá, ¿no? Bueno, P sí y solo sí Q, ya, es a ver, recordando, sería P entonces Q, ¿no? Eh, y Q entonces P, ¿ya? Entonces, esto de aquí, por ley de la condicional, es negación de P o Q, ¿no? Y esto es negación de Q o P, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿a qué es equivalente esto? Bueno, si aplico ley de Morgan, sería la negación de esto, ¿no? Negación de la negación de P o Q, o, y acá sería Q, perdón, negación de la negación de Q o P. Ya, ahí está. Entonces aplico nuevamente la ley de Morgan, sería P y negación de Q, o, y acá sería Q, algo está pasando con el cursor, creo. Entonces será mi internet, está muy baja la señal. No sé si pueden escucharme o se me escucha entrecortado, Se chicos. escucha normal, profesor. Normal, sí. Se escucha normal, profesor. Ah, ya. Sí, porque la escritura la siento rara, medio que se entrecorta la escritura. Q, y acá sería I negación de P. Ya. Entonces, voy a aplicar propiedad distributiva, ¿no? Sería el primero PI negación de Q o Q, ¿no? PI negación de Q o Q. Ya. O, y perdón, y. Ya, estoy aplicando propiedad distributiva, con ¿no? Mediante la disyunción. Y ahora con el de acá. Sería PI negación de Q o negación de P. Muy bien, entonces esto de acá, por ley de Morgan, es equivalente a Q o P, ¿no? Q o P. ¿Ya? Y acá, esto es equivalente a negación de P o negación de Q. ¿Ya? Ahí está. Ok, entonces, ¿qué más puedo hacer acá? Por ejemplo, a ver, ya, a ver, puedo hacer esto, miren, negación, el Q, por ejemplo, bueno, acá tengo Q o P, y acá tengo negación de P o negación de Q, ya. Puedo negar, ¿no? Puedo hacer lo siguiente, este Q aplicando la ley de la impotencia, puede ser negación de Q, perdón, es una propiedad negativa, no es ley de impotencia. Ley de impotencia es cuando tengo P o P es equivalente a P, o P y P es equivalente a P, ¿ya? Entonces, este Q lo voy a hacer como negación de Q. Acá sería OP. Y, y acá tendríamos, el problema es que acá tengo negación de P. Ah, no, perdón, acá me equivoqué. No, acá está bien. A ver, P y negación de Q o negación de P. No, 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 no. No, acá está bien. Está bien. Acá sería negación de P o negación de Q. Miren, acá entonces
esto de acá, se aplica ley de la condicional, ¿no? Al primero, por ejemplo, sería negación de Q, entonces P, ¿no? Negación de Q, entonces P. Y en este caso, sería P, entonces negación de Q. ¿Ok? Entonces, esto, aplicando ley de la bicondicional, sería P, sí y solo sí, negación de Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo afirmar acá? Ya está bien. ¿Qué puedo afirmar aquí? Puedo afirmar lo siguiente, ¿no? Que P, diferencia simétrica Q, es la negación de P, sí y solo sí Q, y también es equivalente a ¿qué? A P, sí y solo sí, negación de Q. ¿Ya? También es equivalente a esto, miren. Es como si la negativa solamente afectara a Q. ¿Ya? Bueno, pero esto lo he hecho yo a mi conveniencia, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estuviéramos acá, ¿no? En este problema, acá, en esta línea, ¿ya? Y bueno, pues no. Por ejemplo, voy a hacer por acá, a ver. Ya, voy a hacer por aquí. Si en esta línea de acá, esta flechita, hubiera más bien hecho lo siguiente, ¿no? Q, O, y este P hubiera aplicado la negación de la negación de P, ¿no? Y el otro hubiera mantenido igual, negación de P o negación de Q, ¿ya? Entonces, acá a ver, ¿cómo sería? Bueno, acá, si yo ordeno aplicando conmutativa, hubiera hecho esto, ¿no? Negación de P o Q, y acá hubiera sido negación de Q o negación de P. Entonces, esto acá hubiera sido equivalente a negación de P, entonces Q, y acá hubiera sido equivalente a Q, entonces negación de P. Entonces, ¿qué hubiera tenido acá? Por la ley de la bicondicional, negación de P, sí y solo sí Q. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto también hubiera sido equivalente a negación de P, sí y solo sí Q. Ya, ahí está. Entonces, puedo afirmar esto, ¿no? Conclusión, acá lo voy a ordenar mejor, que P, disyunción fuerte o diferencia simétrica con Q, es equivalente a la negación de la bicondicional, ¿no? Negación de la bicondicional. Y este a su vez es equivalente a negación de P, sí y solo sí Q, y este a su vez es equivalente a P, sí y solo sí negación de Q. ¿Ya? Entonces ahí tienen equivalencia lógica, miren. Tienen 4 equivalencias. ¿Ya? Entonces esto lo podemos tratar como una propiedad adicional. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Ya demostramos la propiedad. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, el ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Si A es equivalente a P, sí y solo sí, negación de Q, B es equivalente a, vamos acá, P, diferencia simétrica, negación de Q, entonces R y P, diferencia simétrica, negación de Q, entonces negación de R, y además C es equivalente a la negación de S, implica negación de S o R. Ya implica negación de P, sí y solo sí, negación de Q. Ya, ahí está. Negación de S implica negación de S o R,
sí, entonces negación de P, sí, solo sí, negación de Q. Ya, esta es la negación absoluta. Entonces, bueno, acá lo que le pido es establecer, ¿no? Si A, B y C son equivalentes. ¿Ok? Son equivalentes. Bueno, lo hemos probado por tablas de verdad, pero lo que quiero acá es que utilicen lo que son bueno, pues no, las equivalencias lógicas notables. ¿Ok? A ver, yo creo que el A, bueno, no tiene nada más que reducir, ¿no? Porque es simplemente P si solo sin negación de Q. Yo creo que la simplificación se tiene que hacer de B y de C, ¿no? Vamos a ver si son lógicamente equivalentes a, ¿ya? A ver, veamos, vamos con B. B dice que es P o negación de Q, R y P, diferencia simétrica, negación de Q, implica negación de R, ¿ya? Y acá voy a aplicar la propiedad que les he puesto hace un momento. Acá está, miren, la propiedad de que la distributividad se puede hacer de la condicional con respecto a la conjunción, ¿no? P implica Q y R es equivalente a P implica Q y P implica R. Pero acá vamos en sentido inverso. Ya, vamos en un sentido inverso. Es decir, empezamos de acá. Es como si fuera P un factor común, ¿no? Junto con la flechita. Y los factores no comunes sería Q y R. ¿Ya? Entonces, algo acá podemos observar, ¿no? Miren, con esto se repite. ¿Ya? Y acá tenemos, implica R y implica negación de R. Entonces, aplicando esa propiedad, esto es equivalente aquí. A P, diferencia simétrica, negación de Q, implica R y negación de R. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es equivalente? Bueno, acá tenemos P, diferencia simétrica, negación de Q, implica, bueno, esto de aquí, por una ley complementaria, ¿no? Esto es falso. Claro, ¿no? Porque si R es verdadero, negación de R es falso. Estas dos variables proposicionales, ¿ya? Tienen diferentes valores de verdad, ¿no? Tienen diferentes valores de verdad. Y si tienen diferentes valores de verdad, es obvio que va a ser falso, ¿no? Porque en la conjunción, la única posibilidad para que me dé verdadero es que ambos sean verdaderos, ¿no? Es que ambos sean verdaderos. Y si hay uno falso, o al menos hay un falso, entonces la conjunción me da falsa, ¿ya? Y bueno, pues no, a ver, ¿qué podemos analizar acá? Bueno, aquí, a ver, ustedes recuerden, miren, ¿qué pasa con la conjunción, con la condicional, perdón, cuando cuando el consecuente es falso? Si P es verdadero, ¿qué me da la respuesta? Me da la respuesta falso, ¿no? Y si P es falso, me da la respuesta verdadero. Entonces, observen, ¿no? Observen qué sucede con miren. Es la negación, ¿no? La negación de la condicional. O sea, si es verdadero, si P vale verdadero, la condicional sale falso. Y si P vale falso, la condicional me sale verdadero. Entonces, esto es la negación del antecedente, ¿no? La negación del antecedente, miren. Ya, esta columna, prácticamente la negación del antecedente. ¿Ok? Esta es la negación de P, ¿no? En este caso sería la negación de P, diferencia simétrica, negación de Q. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué podemos afirmar aquí? Bueno, a ver, veamos. Miren, nosotros sabemos que P, vamos a hacerlo con color negrito, P, diferencia simétrica Q, es equivalente a negación de P, si y solo si Q. ¿No? P, diferencia simétrica, es equivalente a negación de P, si y solo si Q. Pero si yo aplico negación a ambos, tendría esto, ¿no? Negación de P. Entonces la negación de P, si o Q, P diferencia simétrica Q, es equivalente a simplemente P
sí y solo si Q. Ya, P, sí y solo si Q. Entonces, voy a aplicar esto, bueno, obviamente. ¿Qué tendríamos aquí? Entonces, es obvio, bueno, si la diferencia simétrica o la disyunción fuerte es la negación de la bicondicional, entonces equivalente puedo afirmar que la negación de la diferencia simétrica o la disyunción fuerte es la bicondicional. Entonces, si quiero afirmar esto acá, ¿a qué sería equivalente esto? Sería a P, sí y solo si negación de Q. Ya, entonces esto sería B, miren. Y como pueden observar, es equivalente a A, ¿no? Porque son iguales, miren. A se definió de esta forma y B, al hacer las simplificaciones, se define así. Entonces, aquí puedo afirmar que A es lógicamente equivalente a B. O A y B son lógicamente equivalentes. ¿Ya? Ahí está. O simplemente equivalentes, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con C. A ver, vamos a ver qué nos dice C. Ya, vamos a ver qué nos dice C. A ver, C dice que es la negación de S implica negación de S o R implica negación de P, sí y solo sí, negación de Q. Ya, ahí está. Muy bien, entonces, a ver, ¿a qué sería equivalente esto? Ya. Bueno, por la ley de la condicional, vamos por paso mejor. A ver, esto de acá. Esto es ley de la condicional, es negación de la negación de S, o sea, simplemente S, ¿no? O, y en acá se mantiene, negación de S o R. Ya, ahí está. Esto implica, y acá tenemos negación de P, sí y solo sí, negación de Q. Ya, primero vamos a reducir lo que está dentro, negación. Bueno, acá tenemos O. Entonces yo puedo asociar el S con la negación de S. Sería S o negación de S o R. Implica negación de P, sí y solo sí, negación de Q. Ya, ahí está. Entonces, ¿a qué es equivalente S o negación de S? Propiedad, ¿no? Complementaria, S o negación de S. Esto sería verdadero, ¿no? Porque sabemos muy bien de que S con negación de S tiene valores de verdad diferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que al menos uno de los dos es verdadero. Ustedes recuerden, ¿no? Si en la disyunción débil, si al menos uno de los dos es verdadero, la disyunción es verdadera. ¿Ok? Entonces, esto es verdadero, ¿no? Por ley esto es verdadero. Verdadero o R. Implica negación de P, sí, y solo sí negación de P. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Verdadero o R. Verdadero, cualquier proposición es verdadero. Ya, verdadero. Entonces, acá tenemos negación de P, sí, y solo sí negación de P. Ya. Y acá tenemos una condicional donde el antecedente es verdadero, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos P implica Q. Si P es verdadero, con Q falso, bueno, si P es verdadero, P sí o sí tiene que ser verdadero. Ya. ¿Qué pasaría si P es verdadero y Q es falso? ¿Qué pasaría si P es verdadero y Q es verdadero? Bueno, acá es falso. Y acá es verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos observar? Que, miren, el resultado me da igual, ¿no? El resultado me da igual, miren. Ya, entonces, P verdadero, perdón, implica negación de P, sí, solo sí. O sea, P implica Q, perdón, verdadero, estoy hablando, verdadero. Ya, entonces puedo afirmar esto, ¿no? Que verdadero implica Q es equivalente a Q, ¿no? Porque salieron iguales, miren. Entonces, ¿qué puedo afirmar aquí? Negación de
Verdadero implica negación de P, sí, solamente si negación de Q es el consecuente, o sea, me va a dar negación de P, sí, y solo si negación de Q. Tendríamos esto, miren. La negación de una bicondicional. Ya, ahí está. Y acá podemos aplicar la propiedad, ¿no? ¿Qué pasaría cuando tengo la negación de una bicondicional? Puede ser negar el antecedente, o sea, esto sería equivalente aquí. O puedo aplicar esto, ¿no? Creo que lo ideal sería, ya, a ver, si aplico el segundo, el primero, ¿qué sería? Sería, miren, niego el antecedente, bueno, niego el primero, ¿no? Negación de P, y Q permanece fijo. Entonces acá sería negación de, niego el primero, el segundo permanece fijo, ¿no? Y esto es equivalente a ¿qué? A P, ¿sí? Y solo si negación de Q. ¿Ya? O también puedo negar el segundo, ¿no? Porque la otra parte de la propiedad me dice eso, ¿no? Permanece fijo el primero y niego el segundo. Entonces, permanece fijo el primero, pero niego el segundo. Ya, ahí está. Entonces acá, negación de la negación de Q es Q. Entonces, observen que lamentablemente, no, sí, cumpliría el primero, ¿no? Cumple el primero, miren. Cumple acá, ¿ve? Bueno, acá no es necesario que cumpla. No, cumple de acá. Cumple con A. Ya, es igual a. Entonces, yo creo que esta parte ya no vendría al caso. Ya, puedo aplicar el uno o el otro, pues, ¿no? Porque son lógicamente equivalentes. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esto es A, miren. Esto es igual que A. Es equivalente a A. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que C es lógicamente equivalente a A. Entonces, en conclusión, ¿no? En conclusión, A es equivalente a B y este a su vez es equivalente a C. Es decir, los tres son lógicamente equivalentes. ¿Ya? Los tres son lógicamente equivalentes. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, que tengan? ¿Consultas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Yo creo que sí. Interpretar ese silencio como sí. Ya, muy bien. Ya, a ver. Muy bien. A ver, por otra parte, vamos a ver si la propiedad asociativa, ya, o sea, la pregunta que nos podemos plantear, ¿no? Si la propiedad asociativa también se cumple en la disyunción fuerte, ¿no? O sea, si esto es equivalente a lo de acá. ¿Ok? Pero sé que probarlo por ley de lógica se puede, ¿no? Se puede. Sé que es pesado, pero yo creo que lo ideal para salirnos del apuro, ¿no? En este caso, podríamos aplicar lo que es tabla de verdad, pues, ¿no? ¿No? Entonces, si aplicamos una tabla de verdad, y si es que el resultado nos da una tautología mediante la bicondicional, significa que, bueno, pues no es son lógicamente equivalentes. ¿Ya? A ver, son tres, P, Q y R, y acá tenemos el esquema, ¿no? Vamos a ver si es que realmente se cumple la propiedad asociativa. No, acá, bueno, acá es una bicondicional. Ya, voy a borrar aquí. Esta es una bicondicional. Ya, ahí está. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos verdaderos, perdón, cuatro verdaderos, cuatro falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí está.
Entonces, mi resultado, bueno, va a estar acá, pues, ¿no? Va a estar aquí, mire. Ya, va a estar acá. Vamos entonces a evaluar. ¿Ya? Por ejemplo, Q con R, sabe muy bien que la disyunción fuerte, si son diferentes, es falso. Perdón, si son iguales, es falso. ¿No? Entre el Q y el R, si son iguales, por ejemplo acá, miren, verdadero con verdadero son iguales, sería falso. Otra combinación, bueno, acá es verdadero, son diferentes, verdadero, acá son iguales, nuevamente es falso. Acá nuevamente son iguales, falso. Verdadero, verdadero, al último son iguales, sería falso. ¿Ya? Acá con P, bueno, P es 4 verdaderos, 4 falsos. ¿Ya? Y nuevamente, ¿no? Nuevamente estos dos. Mediante la disyunción fuerte. Si son diferentes es verdadero, si son iguales es falso. Ya, acá sería falso. Verdadero, verdadero, falso. Ya, ahí está. En el otro lado, P de diferencia simétrica Q. Ya, si son iguales es falso, falso, verdadero, 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 falso, falso. Ya, ahí está. Falso, 4 verdaderos, 2 falsos. Con R, que sería verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Ya. Ahora, con la disyunción fuerte, ¿no? Si son iguales, es falso, ¿no? Falso, 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 falso. Y el resto son verdaderos. Ya, ahí está. ¿Y qué podemos observar, miren? De este con este. Son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, estaríamos ante una tautología, ¿no? Todas son verdaderos. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que son lógicamente equivalentes. Entonces, es válida la propiedad de la asociatividad con respecto a la disyunción fuerte, ¿no? Es válida la propiedad. Ya, ahí está. Se cumple la disyunción fuerte. Ok, entonces vamos a hacer este último problema, ya, previo a su actividad número 4. Vamos a ver, ejercicio 3. Ya, entonces acá puedo decir, ¿no? Transformar, ya, transformar la siguiente proposición compuesta, la siguiente proposición compuesta, ya, que es P, que es equivalente, bueno, este es un P mayúscula, ¿no? Negación de P, sí y solo si Q, diferencia simétrica, P, entonces Q, ¿ok? A su condicional más simple, ya, a su condicional más simple, ¿ok? Ahí está. Muy bien, a ver, vamos a empezar, ya, a ver. Veamos, tenemos acá P, o sea, vamos a agrupar nuevamente negación de P, ¿sí? Y solo si Q, diferencia simétrica, P, entonces Q. Ya, pero esto de acá ya lo habíamos probado anteriormente, acá está, miren. ¿Qué sucede con la negación de P, si solo si Q? Acá está, la negación de P, si solo si Q es equivalente a esos tres. Vamos a utilizar la diferencia simétrica, ¿ya? Este es equivalente a P o Q. Entonces, esto es P, diferencia simétrica Q. P o Q. O P implica Q. No, bueno, P implica Q por la ley de la condicional. ¿No? Vamos a trabajar con la ley de la condicional directa. Negación de P o Q. ¿Ya? Y acá justamente puedo aplicar esta ley, ¿no? La ley de la, bueno, no, de la asociatividad con respecto a la disyunción fuerte. Ya, en este caso sería P
diferencia simétrica. Voy a asociar estos dos últimos, ¿no? Q, diferencia simétrica, negación de P o Q. Ya, ahí está. Muy bien, entonces, bueno, entonces esto aquí es equivalente. A ver, recordemos un poco. P diferencia simétrica Q es la unión, ya, si mal no recuerdo, era la unión menos la intersección. O la intersección quitándole P y Q. Ya, era esto, ¿no? Como es la negación de la bicondicional, ¿no? Como es la negación de la bicondicional, es esto. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vamos a recordar acá. Esto es lo que habíamos hecho en la clase pasada. A ver si acá está, miren. Hablo de la última ley, ya acabé, de la ley de la bicondicional, que también lo hemos probado, ¿no? P sí solo si Q es equivalente a esto, a la negación de la disyunción o la conjunción. Entonces, imaginemos que negamos, ¿no? Lo negamos y aplicamos ley de Morgan. Ley de Morgan, negamos el de acá, que sería P o Q, el A O se transforma en I, y negamos esto. Entonces, justamente lo que he hecho acá. ¿Está? Aquí, miren. O y negación de P y Q. ¿Ya? Entonces, esto justamente vamos a aplicar aquí. P diferencia simétrica, entonces acá vamos a aplicar, ¿no? Vamos a desarrollar de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería acá? Primero la unión, ¿no? Primero la disyunción. Entonces, sería Q o negación de P o Q. Ya, ahí está, ya tengo el primero. Y negación afuera. Y ahora intersecto, ¿no? O la I, perdón, la conjunción. Y Q y negación de P o Q. Ya, ahí está. Cierra corchete. Entonces, acá puedo aplicar ley de Morgan, ¿no? Ah, no. No ley de Morgan, sino asociatividad, ¿no? Puedo aplicar asociatividad, ¿ya? Entonces yo puedo, por ejemplo, porque está disyunción, disyunción. Entonces yo puedo asociar el Q con el propio Q, ¿no? Puedo asociar Q con Q, ¿ok? Y la negación de P dejarla afuera. Ya, entonces tendríamos esto, ¿no? Y acá aplicar ley de Morgan, ¿no? Sería negación de Q o negación de P o Q. Ya, ahí está. Entonces, esto es P y, bueno, acá Q o Q, idempotencia es Q. O negación de P. Ya, Q o negación de P. Ok, y, bueno, acá sería negación de Q o de Morgan, P y negación de Q. Ya, ahí está. Entonces, este es equivalente a P y lo vamos a dejar igual. Y, bueno, acá absorción, ¿no? Absorción, este es equivalente a negación de Q. Ya, ahí está. ¿Ok? Entonces, nuevamente, absorción, acá, absorción, ¿no? Porque acá está conjunción, disyunción. Absorción sería negación de Q y negación de P. ¿Ya? Y podemos ordenar. Esto es P y negación de P y negación de Q. ¿Ya? Podemos ordenar ahí. Perdón, no es sí, es ¿cómo se llama? Me había olvidado te dije, qué raro, porque hubiera salido más fácil. Ya, es diferencia simétrica. Ya, ahí está, miren. Nos redujimos a eso. Ahora, nuevamente vuelvo a aplicar esta propiedad, ¿no? Nuevamente vuelvo a aplicar esta propiedad. Ya, para poder reducir en términos de disyunción, conjunción y negación, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Primero O, ya, primero sería la O, sería P, O, el segundo, que es negación de P y negación de Q. Ahí está. Y ahora, negación
del primero y el segundo permanece fijo. Ya, ahí está. Ok, PO, negación de P, y negación de Q, y negación de P, y negación de P, y negación de Q. Ahí está. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a reducir acá. Acá puedo aplicar la ley de Morgan, que sería P y negación de Q. Perdón, P o negación de Q. ¿No? P o negación de Q. Ya, ahí está. Y negación, a ver, ¿qué me daría acá? Bueno, acá esto creo que es fácil, ¿no? Puedo asociar esto de acá porque tengo conjunción, conjunción. Entonces yo puedo asociarnos, asocio los P, P y negación de P, y negación de Q dejarlo fuera. ¿Ya? Y esto es falso, bueno, esto es falso. Esto es falso. Entonces, ¿cómo me quedaría? P o negación de Q y negación de falso y negación de Q. ¿Ya? Me quedaría esto. Pero falso y negación de Q es falso. ¿No? Falso y negación de Q es falso. ¿Ya? Porque en la conjunción, para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Basta que haya un falso para que la conjunción me dé falso. Y acá, como tenemos la negación de la conjunción, de la falsedad, significa que todo esto es verdadero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? P o negación de Q y verdadero. ¿Ya? Y recuerden que P y verdadero depende de P. Depende de P. Entonces, P o negación de Q y verdadero depende de P o negación de Q. ¿Ya? Pero acá puedo ordenar porque acá lo que me piden es que esto hay que simplificar a la condicional más simple, ¿no? Acá puedo aplicar ley de la conmutativa, que es negación de Q, entonces P. Perdón, negación de Q o P. Negación de Q o P. ¿Ya? ¿Y qué es negación de Q o P? Q, entonces P. Ya está. Entonces, esta es la condicional más simple. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Consultas? No, no. Ok, entonces empezamos con la actividad. Ya, deme un momentito. Ahorita le voy a pasar a su delegado. Ya, y le voy a compartir también ahorita esta parte de la diapositiva. Ya, a ver un momentito. Uy.
Ya, muy bien. Bueno, ya compartí con su delegado. No sé si podrá ver mi pantalla. ¿Me avisan, por favor? Chicos, Sí, profesor. ya, muy bien. Acá son dos partes. Miren, la primera parte les pide determinar el esquema más simple. Ya, acá son 3, 4, 5, 6, 7 problemas. Y esta es la segunda parte. Probar que esta proposición es equivalente a A, B y C. ¿Ya? Todo mediante leyes lógicas, nada de tablas, ¿no? De valores de verdad. ¿Ya? Muy bien, entonces ahorita voy a dividir las salas. Un momentito. Para, a ver, para que puedan trabajar. Creo que es 6. 6 por 7, 42, no, 6. Yo creo que es 6. A ver. Está, creo que es 6 grupos nada más. Ya está. Muy bien, vamos a empezar. Ingresen, por favor. Si ya termina, ya se pueden retirar, ¿ya? Uy, ¿no pasa nada? Pasa nada. Pasa, se punto mi.